Ahí estamos. La idea de hoy es hablar de, vamos a tener un trabajo práctico que está relacionado a lo que es el aparato gastrointestinal, que es lo que están viendo, que es gastro. Dentro de lo que es del aparato gastrointestinal vamos a hablar de un síndrome o de un cuadro clínico asociado a una patología intestinal. Y a partir de ahí ir viendo cómo se va, digamos, presentando de manera semiológica o clínicamente cómo se presentan estos tipos de pacientes, y a partir de ahí ir definiendo qué estudios le pedirían, o básicamente qué pensarían, o cómo guiarían el diagnóstico de este tipo de pacientes. ¿Sí? Es corto, así que creo que en una hora, menos de una hora lo vamos a tener resuelto. Bueno, le voy presentando el caso clínico. El caso clínico es una paciente femenina de 50 años de edad que se presenta a la guardia médica, consulta en una guardia, refiriendo epigastrialgia de 5 horas de evolución. ¿Sí? ¿Saben lo que es epigastralgia? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? ¿No contestan? Somos pocos, así que contesten que no va a pasar nada. ¿Alguna vez escucharon hablar la palabra epigastralgia? Ahí No, está. profe. Sí, profe. ¿Qué es? Es dolor en epigastrio, ¿sí? Es el dolor en epigastrio, que es el dolor en la boca del estómago, en la zona del estómago, que ella refiere que tiene de este dolor hace aproximadamente 5 horas, que está asociado también a náuseas, y que refiere que el inicio del síntoma lo tuvo mirando televisión en su residencia un par de horas después de haber cenado. Entonces, tenemos una paciente que llega con un dolor epigástrico, 5 horas de evolución, en reposo, ¿sí? Quiere decir que estaba mirando la televisión, uno interpreta que uno la ve sentado en reposo, o sea, no fue durante una actividad intensa, luego de haber comido. ¿Y qué les parece? ¿Qué otras preguntas harían o qué pensarían en el examen físico o qué situaciones descartarían cuando un paciente viene a consultar por esto? ¿Qué otras cosas preguntarían o qué más faltaría de la anamnesis? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de dolor? ¿Se tomó algún medicamento? Exacto, bueno, ¿qué tipo de dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Si irradia? ¿Si se va hacia otro lado, aparte del epigastrio? Si tomó medicamentos, ¿qué medicamentos piensan que puede haber tomado? ¿O qué puede ser que también asocie el dolor abdominal con algún tratamiento? ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de medicamentos a veces ayudan a que esto se produzca? ¿Por dónde indagarían? Omeprazol, Sí. ¿Cómo? Preguntarle también si ella tiene antecedentes de gastritis o si ha tomado AINES. Acá creo que ponen antibiótico AINES. Los AINES más que nada, ¿no? El uso de crónico de AINES puede estar relacionado a lesiones gástricas o duodenales, a úlceras. ¿Qué otras medicaciones también producen úlceras o estimulan la producción de afección de la mucosa? Además de los AINES. ¿Saben qué otra combinación de medicaciones pueden también generar lesiones gástricas? Generalmente los corticoides. El uso de corticoides asociado a AINES, a antiinflamatorios no esteroides, de uso crónico, puede generar, obviamente, lesiones digestivas, o sea, úlceras gástricas como duodenales. Pero además, ¿qué otra cosa, aparte de si toma alguna medicación, se les ocurre que puede estar asociado a dolor epigástrico? ¿Qué puede ser? ¿Qué otras enfermedades pueden generar ese tipo de dolores? Y uno tendría que pensar y descartar. algo cardíaco? Algo coronario, algo cardíaco, ¿no? Las enfermedades coronarias pueden tener una presentación también así epigástrica, con dolor en abdomen, con náuseas. Generalmente los infartos a veces de cara inferior tienen esta característica, ¿sí? Por eso siempre un paciente con dolor abdominal, obviamente primero hay que ver si, qué otra cosa estaría asociada a que pudiera tener una enfermedad coronaria. ¿Qué es lo que uno tendría que buscar o preguntar al paciente? ¿Qué piensan? En la anamnesis siempre tenemos que ir buscando factores de riesgo,
¿sí? Y hay factores de riesgo para enfermedad coronaria. ¿Saben cuáles son los factores de riesgo para un paciente que tenga enfermedad coronaria? Puede ser enfermedades crónicas, pero más que nada hay un dato: hipertensión arterial, tabaquismo, exacto, la edad, antecedentes familiares, ¿sí? De haber tenido infartos, sobrepeso, dislipemia, es decir, son todas las patologías asociadas a enfermedad coronaria. Eso lo llamamos como factores de riesgo coronario, todas esas. Ver si están o no presentes. Eso lo preguntaríamos en la anamnesis. ¿Qué otra enfermedad puede dar dolor epigástrico? Que también, pero con una característica distinta, que por lo general va en forma de cinturón. ¿Saben? Y que a veces tiene también semiológicamente una imagen, un signo a nivel periumbilical. ¿Lo vieron eso? No. La pancreatitis. ¿Sí? Una pancreatitis es un dolor también, es un dolor fuerte, intenso a nivel abdominal, que lo que genera, lo que produce por lo general es que el dolor vaya de adelante hacia atrás, se llama el cinturón, y después tenemos el signo de Cullen, ¿sí? O de Turner también, que es el signo de la necrohemorragia que se produce por la pancreatitis grave, y van a ver que tiene arteria abdominal, un hematoma, o hematomas, o sangrados, producto de esta inflamación y esta infección del páncreas, ¿sí? Entonces, siempre determinar que un dolor abdominal puede estar asociado a un cuadro gástrico, una gastritis, o puede ser también una úlcera, puede ser una pancreatitis, puede ser un síndrome coronario, es decir, se abre un abanico de posibilidades enormes, ¿sí? Bien. En caso de que sospecharan o pensaran que hay que descartar una enfermedad coronaria, porque pensamos que este dolor puede tener origen coronario, ¿qué le pedirían a esta señora? ¿Qué estudio le harían? Que ayudaría a confirmarlo o descartarlo. Un electrocardiograma, perfecto. Un electrocardiograma nos ayudaría, nos orientaría, ¿está bien? Hacia si este dolor es de origen coronario o si tiene otras características. Bien, sigamos con el cuadro clínico. Me dijeron que le preguntaríamos por el tema del dolor, las características, si radia a algún lado, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante para preguntarles de las características de este dolor? ¿Qué les parece? ¿Cómo seguirían la anamnesis o las preguntas relacionadas al tipo de dolor que tiene el paciente? ¿Qué creen? ¿Qué sería importante? Tiempo de inicio, muy bien. ¿Hacia dónde iría el dolor? También, si el dolor se mantiene aumentado, intensidad, inicio, amplitud, exacto. Por ahí también preguntar en qué momentos aparece, ¿sí? Si esto es después de comer, si es antes de comer, cuánto tiempo después de comer. Es decir, todo esto ayuda también a hacer un diagnóstico bien y ir viendo, ir evaluando qué características tiene y por dónde puede venir el diagnóstico de este dolor. Bien. Esperen que me sonaba. Exactamente, si hay algún cambio postural o alguna posición que hace que el dolor aumente o disminuya, si está asociado o no a alguna actividad también, y eso por ahí más orientado a lo que es la angina o el angor, es decir, si tenemos una persona que le duele el abdomen cada vez que hace una actividad física o que hace un esfuerzo, tenemos que buscar alguna patología tal vez de origen coronario. Si el dolor aparece en reposo, sin ningún tipo de cambio en la actividad, bueno, tal vez el dolor tenga otro origen. Si aumenta con la compresión del abdomen o no, ¿sí? Si está asociado a alguna maniobra, es decir, todo eso ayuda a poder orientar una u otra causa. Bien. Entonces, bueno, le hacemos el examen físico a esta paciente y encontramos que tiene signos vitales, que ya saben lo que son, imagino. O sea, tiene una temperatura axilar de 36,4, es decir, es una paciente que no está con fiebre. La presión arterial es de 135/85, 100 latidos por minuto la frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria de 19 ventilaciones por minuto, un índice de masa corporal de 35. ¿Qué les parece? ¿Saben lo que es el índice de masa corporal, más o menos? ¿Alguna vez lo vieron, lo estudiaron? ¿Qué les parece? ¿Que es un índice bajo, normal? ¿Qué les parece eso? ¿Cómo está? ¿Está con sobrepeso? ¿Es obesa?
Está alto, exactamente. Es una paciente que tiene sobrepeso, ¿sí? Entonces ya sabemos que es una paciente que es obesa. Como datos positivos, a los antecedentes personales, es una paciente que tiene obesidad, que es hipertensa, que es diabética, ¿sí? Entonces siempre también es importante tener en cuenta estos datos, más que nada la diabetes. En algunos pacientes coronarios, diabéticos, no hay dolor, o sea, a veces el dolor es muy solapado, o pueden tener algún cuadro vasovagal o algún cuadro epigástrico. Entonces a veces hay que descartar la enfermedad coronaria, ¿sí? Más que nada cuando son diabéticos. Pero viene refiriendo también recurrentes episodios de pirosis, de ardor. La pirosis es el ardor estomacal, es esa sensación de reflujo, ¿sí? Reflujo gastroesofágico también. Y generalmente dice que esto lo alivia tomando agua fría y omeprazol. Es decir, toma omeprazol, ¿sí? Y esto se va. Esperen que me están hablando en el chat. Sí, pregunta. No hay problema. En realidad la pirosis es el ardor. Es el ardor en la boca del estómago. Es decir, cuando uno tiene un dolor, que es una sensación de ardor o molestia en la boca del estómago. Y el reflujo es cuando uno tiene, cuando hay parte de ese contenido gástrico, de ese ácido gástrico que sube por el esófago y quema todo lo que es el esófago. Eso es el reflujo. Ese reflujo a veces puede llegar hasta la garganta, puede llegar hasta las vías respiratorias, puede aumentar en el sueño cuando uno está acostado. Esa sería la diferencia entre pirosis y reflujo. La pirosis es la sensación de ardor local y el reflujo es cuando ya sube, ¿sí? El ácido gástrico y nos da esa sensación de ardor en el esófago. Bueno, entonces, dijimos pirosis, reflujo gastroesofágico, dijo la señora que aliviaba tomando agua fría, porque el agua fría desinflama, hace que el calor o el ardor disminuya, y con el omeprazol. El omeprazol es una droga que se usa, ¿sí? Para lo que es el aumento de cuando hay reflujo, cuando hay pirosis, que lo que hace es inhibir la producción de ácido por la mucosa gástrica y de esa forma disminuir la sintomatología. Acá presenta otro factor de riesgo importante, que es el ser fumadora, ser fumador y tabaquista. Los fumadores tienen aumento de la producción de ácido gástrico y aumento del riesgo de úlceras, así que también lo tenemos que tener en cuenta. Y tiene un antecedente familiar, que es el padre haber fallecido de un infarto a los 65 años, también era obeso, y su mamá, que es diabética. Entonces, ¿tenemos factores de riesgo coronarios acá presentes, que habíamos hablado hace un rato? ¿Qué les parece? Tenemos, ¿cuáles son? Hipertensión, tabaquismo, ¿qué más? Obesidad, muy bien. ¿Qué otro dato importante tenemos de factores de riesgo coronarios? ¿Qué les parece? ¿Qué otra patología ahí está presente y está relacionada también al aumento de la enfermedad coronaria? Sí, pero además de los antecedentes de ella, digo, por ahora. Después vamos con el antecedente. Hipertensión, tabaquismo, obesidad, diabetes, ¿sí? La diabetes también es un factor de riesgo coronario, es una enfermedad que afecta, ¿sí? Los vasos. El aumento de la glucemia o el aumento de azúcar produce enfermedades del endotelio, así como también la dislipemia, la hipertensión. Entonces, también es un factor de riesgo coronario ser diabético, ¿sí? Y el antecedente familiar. El antecedente familiar de tener un padre que ha fallecido de infartos también aumenta el riesgo de que uno pueda tenerlo si no se cuida. Es decir, también está asociado a las enfermedades hereditarias o genéticas, es decir, es un factor de riesgo más. Bien, entonces tenemos una paciente que tiene bastantes antecedentes, o sea, tiene bastantes factores de riesgo, y que consulta por un cuadro de ardor y epigrafía. Bien. Entonces, un poquito volviendo a lo que charlábamos hace un rato dentro de la anamnesis, ¿no? Las características del dolor, se irradia. Yo siempre digo lo de irradiar o no, porque irradiar ayuda a determinar ciertos tipos de patologías o enfermedades. En la enfermedad coronaria, generalmente el dolor puede irradiar a un brazo, o al mentón, o a la espalda. Es decir, el dolor no solo se inicia en el medio del pecho, sino que también tiene una característica de movimiento. Y eso ayuda a hacer un diagnóstico diferenciales.
O como les decía hace un rato, de la pancreatitis, ¿no? Que irradia hacia la espalda. O el dolor por una enfermedad de disección aórtica, que duele bastante la espalda, comienza en el centro del pecho y irradia hacia la espalda. Es decir, hay ciertas enfermedades que tienen una característica particular del dolor. Posición o situación que mejore o empeore, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si el paciente se pone en alguna posición, se levanta, se acuesta, o en qué momentos calma, y ahí tenemos, bueno, las posibilidades que pueden ser punzantes, quemantes, en la boca del estómago. Comer a ella le alivia el dolor, pero luego vuelve, y no irradiaba. Es decir, es un dolor bien localizado, bien punzante, que calmaba un poco con la dieta, pero que vuelve a aparecer. Volvemos a preguntarle, ¿es la primera vez que le sucede algo así? Le preguntamos a la paciente, dice que no, que hace unas semanas tuvo el mismo dolor, pero desaparece al cabo de unos días. Fíjense, a veces se despierta a la noche, pero a la mañana no está. Es decir, es un dolor que puede aparecer por la noche. Fíjense, a veces este dolor aparece por la noche porque es el momento donde hay más reflujo también. Al dormir, el ácido gástrico puede llegar a tener algún aumento o pasar hacia el esófago y dar más dolor. Le preguntamos si tomaba alguna medicación, además del omeprazol, ¿sí? Y nos dice que tomaba para el colesterol, o sea, también es dislipémica, eso no aparecía en el antecedente previo, lo que es un factor de riesgo coronario también. Rosuvastatina es una medicación que se toma para controlar los valores de colesterol, ¿sí? Y para la presión arterial, o sea, más que nada para la hipertensión y el tratamiento, enalapril e hidroclorotiazida. ¿Saben lo que es el enalapril? ¿Qué tipo de droga es? ¿Alguna vez lo escucharon nombrar? ¿Es un antidiurético? ¿Es un, perdón? ¿Antidiurético? No, es un antihipertensivo. En realidad, para la hipertensión arterial se usan drogas que se llaman IECA, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, se llaman IECAs. En ese grupo entra el enalapril. Y después no tenemos antidiuréticos, tenemos diuréticos. Es decir, son drogas que estimulan la diuresis, porque necesitamos que el paciente se deshaga de líquido, que a veces por un mecanismo alterado el paciente tiende a retener más sal y más agua, entonces eso aumenta la presión arterial, nosotros le damos diuréticos, y la hidroclorotiazida es un diurético, tiene un mecanismo diurético, es decir, estimula la producción de orina o generación de orina para el paciente, y eso mejora muchas veces, obviamente, la hipertensión. No se acuerda qué dosis de enalapril ni hidroclorotiazida toma, eso me hace pensar que la paciente no está muy bien controlada, o no se controla bien, o no se cuida mucho, porque un paciente que se cuida sabe cuánto toma. Es decir, eso nos da un poquito un panorama de si es una paciente un poquito dejada, o que no tiene los controles que necesitaría. Dice que a veces toma ibuprofeno, y ahí aparece el AINE, para dolores articulares. Y fíjense que el AINE es un factor de riesgo para gastritis, o para epigastralgia, o para úlcera. El tabaquismo, el consumo de AINE, ayudaría a que esto pueda ser una úlcera y que estemos frente a paciente que tiene una gastritis. Le preguntamos si refirió reflujo gastroesofágico alguna vez, consultó por ello, hace cuánto lo siente, dice que hace mucho tiempo, no recuerda cuánto, se le preguntó a su médico de cabecera, le dijo que tomase omeprazol y evite el café, chocolate, comidas con mucha grasa, tabaco, etc., y ella no dio las recomendaciones. Es decir, ya viene teniendo esto hace tiempo, ya viene con un cuadro de gastritis crónica, fue al médico, el médico le indicó ciertos cambios en el hábito dietético y ella no acató las órdenes o no acató las indicaciones médicas. No generó ningún cambio en el último tiempo. Le preguntamos si toma café y dice que toma 3 tazas de café negro todos los días. Le gusta el chocolate después del almuerzo. Es decir, que la señora no solo no hace caso, sino que no se cuida mucho como para prevenir esta úlcera, ¿no? Le preguntamos si tiene estrés laboral en este último periodo de tiempo o estrés de otro tipo. Dice que hace 2 días la despidieron del trabajo y la madre estuvo internada por una complicación de su diabetes. Es decir, aparecen también acá situaciones estresantes que no lo habíamos nombrado antes, pero también están asociadas a perpetuar o a generar úlceras o gastritis. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de ácido clorhídrico. Es decir, la señora las tiene todas, ¿no? Tiene todos los factores de riesgo y todas las situaciones personales como para poder evolucionar a una gastritis y a presentar una úlcera. ¿Qué les parece hasta acá? ¿Qué cambios harían o qué le dirían a la señora que tiene que hacer o por dónde
adecuarían su calidad o su estilo de vida? Bueno, primero por los hábitos alimenticios, Ujú, eh, reforzar la recomendación que le dio el médico que la vio antes, eliminarle el consumo del café o bajarlo por lo menos. Eh, bueno, el tabaco. ujú. Sí, mm, fíjense que ella en realidad tendría que generar algunos cambios de su estilo de vida, básicamente por todas sus enfermedades, no solo por lo de la gastritis, porque tiene todas las fichas para terminar con un infarto. Obesa, dilipémica, tabaquista, hipertensa, es decir, si no empieza a tener algún cambio en su estilo de vida, la úlcera es lo menos grave que va a tener, porque va camino a tener o una diabetes mal controlada, porque si come chocolate, si no se cuida con la comida, si no es ordenada, bueno, va camino a un final complicado, ¿no? Pero bueno, creo que hay que hacerle hincapié a esta señora con algunos cambios en el estilo de vida que no solo la van a ayudar a prevenir la úlcera, sino que la van a ayudar a prevenir un montón de enfermedades asociadas a todos sus factores de riesgo. Por ahí sería bueno algún tipo de apoyo psicológico, ¿no? Tal vez con ella, alguna interconsulta con algún psiquiatra, un psicólogo, por ahí para apuntalar o preguntar, bueno, qué está pasando que no tiene, bueno, una vida un poco más ordenada. Siguiendo con el cuadro clínico, se le realiza un electrocardiograma al ingreso, como habíamos dicho hace un ratito. No está mal pedir un electro a estos tipos de pacientes porque muchas veces nos quedamos con la idea de que lo que tiene es una gastritis y nos estamos pasando por alto un infarto de miocardio, un infarto, ¿no? Y el infarto, si no se atiende a tiempo, el cuadro puede empeorar y llevar a la muerte del paciente, así que sí o sí está muy bien hacerle el electro. Todo paciente con dolor abdominal, náuseas, vómitos o características o esos cuadros abdominales raros en en pacientes con factores de riesgo, no está mal, no está de más pedir un electrocardiograma. Se hace el electro al ingreso, como sospecha de infarto de cara inferior. Lo único que se detecta es una taquicardia sinusal, producto probablemente del dolor que la señora está teniendo, y se ve una hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma. Eso producto seguramente de su hipertensión arterial, que no debe estar del todo controlada tampoco. Y no encuentran signos de isquemia, es decir, es un electro que no es compatible con un infarto ni con enfermedad coronaria. Los datos positivos del laboratorio: un hematocrito de 30%, una hemoglobina de 11, GPT y GOT de 50 y 55. ¿Saben para qué pedimos GPT y GOT? ¿Alguien sabe? ¿Qué son? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Es un perfil hepático, ¿no? Exactamente, son enzimas que pedimos para evaluar cómo está el hígado. No la función, sino que haya inflamación hepática. Generalmente en hepatitis o en inflamaciones del hígado aumentan bastante las transaminasas, se llaman así, y las pedimos por ahí a veces cuando queremos descartar alguna hepatitis o algún trastorno hepático. El hematocrito de 30 por ahí está un poco bajo en una mujer de la edad de ella, supongo que ya medio posmenopáusica. Así que eso habría que ver también, puede estar asociado a algún trastorno en la absorción de hierro o en la vitamina B. No sé, habría que ver el tamaño de esos glóbulos rojos, la verdad que no lo tenemos como dato. Y bueno, le hicieron troponinas. ¿Saben lo que son las troponinas? ¿Qué enzimas pedimos y por qué? ¿Para qué se pide la troponina? TI, ah, troponina TI, Sí, ¿para qué las pedimos? ¿Cuál es el fin de la troponina o por qué se piden las troponinas? para, ¿Qué dato nos da? para algo cardíaco, uma lesão. Para buscar infarto, ¿no? Cuando la Sí. troponina es una enzima que aparece, que está más que nada presente en el músculo cardíaco. Entonces, cuando el paciente se infarta, se rompe la célula muscular cardíaca, estas enzimas salen a la circulación y aumentan. Entonces le pedimos un laboratorio al paciente y si las troponinas están elevadas, quiere decir que el paciente está infartado, por más que el electro sea normal, o no haya habido cambios. Es una manera de poder determinar enfermedad coronaria o infarto. Bien,
fueron negativas, es decir, que esto no parece estar orientado a una enfermedad coronaria, sino que viene por otro lado, la clínica, tiene otro origen. Uno ya ahí podría estar descartando la enfermedad coronaria del infarto. Y se probó la maniobra de Chaumel. ¿Esta la estudiaron? ¿La vieron en semio? Ahora en los prácticos. ¿Saben cuál es? Não, profe, não me recordo. La maniobra de Chaumel o bazuqueo gástrico es con los dedos, ¿sí? Sobre lo que es la cámara gástrica o el estómago, golpear hacia abajo o mover hacia abajo el estómago y sentir chapoteo, ¿sí? Chapoteo es el ruidito que queda de los contenidos gástricos, ¿sí? También se lo llama bazuqueo gástrico. Muchas veces en pacientes que están pilorizados o que tienen algún trastorno en el vaciado gástrico, puede mantenerse este bazuqueo gástrico por mucho tiempo. Entonces son pacientes que tienen dificultad para el vaciado gástrico. En este caso, cuando intentamos hacer la maniobra del bazuqueo gástrico o Chaumel, le genera intenso dolor, lo que nos hace pensar de que hay algo en el estómago o en la mucosa gástrica que le está molestando. Por otro lado, la paciente en la guardia evoluciona con un episodio de hematemesis. ¿Saben lo que es la hematemesis, no? Sí, profe. Es un vómito con características sanguíneas, es decir, con restos de sangre. Eso me puede llevar a el primer punto que veíamos de esto del hematocrito, ¿no? El 30%, digo, por ahí la mina viene ya anemizada, la paciente, producto de estos episodios de sangrado que ya no lo refería o no se daba cuenta. Entonces, tiene hematemesis leve. Ya estamos con una paciente que tiene dolor gástrico y hematemesis. Bueno, hay que descartar una hemorragia digestiva alta, ¿sí? ¿Saben cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia digestivas altas? ¿Saben cuáles pueden ser? Úlcera, Sí, eso iba a decir síndrome ulceroso. Úlceras, exactamente. varices esofágicas. Varices esofágicas. Cualquier cuadro puede ser también, puede ser úlceras, puede ser también que haya alguna gastritis o que haya algún tipo de irritación o de, no me sale el nombre, pero que haya algún tipo de lesión en la mucosa, pero que no llegue a ser una úlcera, ¿sí? A veces, ¿conocen lo que es Mallory-Weiss? El síndrome de Mallory-Weiss. No. Ese es un síndrome que aparece cuando el paciente tiene muchos vómitos, o viene con náuseas y vómitos a repetición, y se generan unas úlceras, unas lesiones, unos desgarros de la mucosa gástrica por los vómitos forzados, ¿sí? No son lesiones profundas, pero sí son unos pequeños desgarros que se producen a nivel del estómago por el estímulo producido de los vómitos a repetición, ¿sí? Perdón, también puede haber alguna erosión, una gastritis erosiva, que también puede provocar sangrado, sin ser úlceras. Pero lo más frecuente es la úlcera gástrica duodenal, varices esofágicas, y bueno, alguna gastritis erosiva que a veces puede también generar este tipo de sangrados. Bueno, más o menos pensando en los antecedentes, la anamnesis, la única maniobra semiológica positiva que tuvimos, que es esta de Chaumel, ¿en qué vamos a pensar? ¿Qué podemos sospechar que tiene esta señora? ¿Qué piensan? Creio que uma úlcera, profe. Sí. Parece ser una lesión ulcerada, ¿no? Parece tener una úlcera o una gastritis erosiva, habrá que ver, hay que hacer el diagnóstico, pero bueno, uno inclinaría semiológicamente la causa de la presencia de la señora en la guardia con toda esta sintomatología a algo gástrico, una úlcera, ¿sí? Yo no sé si viene... ¿Cómo piensan que uno hace un diagnóstico? ¿Cómo haríamos el diagnóstico de esta patología? ¿De qué forma? ¿Saben? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos llegar a qué tiene la señora? ¿Cómo lo harían? ¿Qué piensan? El Com a diagnóstico clínica, profe. Clínica, exame de endoscopia Exacto. digestiva. Bueno, clínicamente lo sospechan.
sospechamos que puede ser una gastritis, una úlcera, una varice. No parece varices, ¿no? Porque para que haya varices esofágicas, generalmente tiene que haber hipertensión portal. Y se dan en otro tipo de pacientes, que por ahí son enolistas o que tienen enfermedad hepática crónica. Semiológicamente vamos a ver esos signos digamos, de signo de la medusa, donde hay un trastorno o hay un aumento en el retorno venoso y lo vemos en la piel del paciente, ¿no? Signos indirectos de enolismo por ahí. No es el caso Profe, de... Sí. consulta. O sea, que se presente, o sea, que el paciente tenga hematemesis, no, no me haría como un poco un diagnóstico diferencial, es decir, o sea, no sé si eso también lo pueda cursar si tiene una gastritis. ¿Qué cosa? Perdóname. ¿Te hacen diagnóstico diferencial del sangrado? Claro, o sea, que tenga hematemesis. Sí, hay gastritis erosivas que pueden dar sangrado. Ok, ok. Puede ser una erosión de la mucosa pequeña y da sangrado, porque Sí, fíjate que ella tiene una hematemesis leve. O sea, leve, no es sí. un episodio de sangrado abundante, que la verdad que incoercible, no. Fue un vómito con una hematemesis leve. Y a veces la gastritis erosiva puede ser causa también de esa clínica. Entonces, a veces hay que hacer el diagnóstico diferencial y la manera de poder ahí determinarlo, darnos cuenta es con la endoscopía. O sea, la endoscopía es una cámara que entra por la boca del paciente y observa todo, desde el estómago hasta el duodeno, y nos permite determinar cuál puede haber sido la causa del sangrado. ¿Sí? Esa sería la manera de hacer diagnóstico. Y no solo sirve para hacer diagnóstico, sino también que es terapéutica. Después vamos a ver, pero la endoscopía nos ayuda a diagnosticar y a tratar. ¿Por qué? Porque nos permite hacer un tratamiento local en esa úlcera, si es que está presente, o en esa varice, si es una varice que sangró, y evitar que esto siga sangrando. ¿Está bien? Se hacen algunas escleroterapias con adrenalina, o se le pone una sustancia muy parecida a la gotita, ¿sí? En ese lugar. Entonces, de esa forma se tapan los vasos que están sangrando y me permite saber, bueno, cómo está el paciente y también controlar el sangrado agudo que tiene. Entonces, lo que tiene la señora claramente es un síndrome ulceroso, ¿sí? O una gastritis erosiva, habrá que ver. eh, y por lo general lo que vamos a ver es esto, es un conjunto de signos y síntomas que van a estar provocados por una pérdida de sustancia de la pared gástrica duodenal, es decir, se pierde la membrana de la mucosa, que es la que nos permite a nosotros protegernos del ácido clorhídrico. Entonces, ese ácido pasa a la mucosa y comienza a lastimar la zona por debajo de la mucosa y empieza a afectar la zona muscular. La forma de presentación más relevante es la úlcera péptica, que puede ser tanto gástrica como duodenal. La segunda, que es las duodenales, son más características, ¿sí? Son las más frecuentes que las gástricas muchas veces. Por lo general duelen durante la noche, desaparece el dolor a la mañana, calma con la ingesta, pero vuelve a aparecer horas después. Y la gástrica es un poquito menos predecible, es más difícil de que tenga una característica de estas maneras. Tiene escaso valor semiológico, ¿por qué? Porque la verdad que lo único que genera es esta pirosis, este ardor. Por ahí tenemos el signo de Chaumel que duele a la compresión del estómago. Pero por lo general, haciendo una buena anamnesis, preguntando factores de riesgo, preguntando cómo aparece esta semiología, uno puede llegar al diagnóstico. Y, como dice acá la filmina, es altamente recidivante. ¿Cuál sería parte del sangrado, ¿no? El sangrado, la hematemesis, la hemorragia digestiva? Otra de las complicaciones que puede dar una úlcera, que puede llegar a una gravedad importante y a que el paciente pueda hasta poner en riesgo su vida. ¿Qué les parece? ¿Cuál puede ser la otra causa o la otra situación que puede estar asociada? ¿Cáncer? Puede predisponer a las neoplasias, ¿sí? Porque es una inflamación Sí. crónica de la mucosa gástrica, más el tabaquismo, a veces sí, predispone la producción de la generación de enfermedades neoplásicas. Pero en agudo, digo, una úlcera aguda que está sangrando, ¿qué otra cosa puede producir? ¿Qué otra cosa se puede generar? Si ese Uma ácido, perfuração, profe. Anemia. exactamente, que se perfore. Las perforaciones están asociadas a complicaciones de úlceras, es decir, es cuando se perfora y genera una peritonitis, ¿no? Es la comunicación entre lo que es el contenido gástrico con el peritoneo y producir una infección abdominal con mucha gravedad, con riesgo de vida para el paciente. Entonces
situaciones que uno trata de evitar. Una úlcera perforada pone en riesgo la vida rápidamente del paciente, al igual que la hemorragia digestiva, ¿no? Porque depende de dónde está la úlcera y en qué lugar se está provocando o produciendo. Si lo hace en alguna zona donde también tenemos vasos importantes que nutren la cámara gástrica o el duodeno, si orada una arteria o una vena de gran calibre, podemos tener una hemorragia digestiva severa con caída del hematocrito y con el paciente en shock. Por eso siempre las úlceras hay que tratarlas, hay que controlarlas, hay que tratar de prevenirlas. Fíjense, ahí tenemos unos dibujitos, unas fotos donde se ven, fíjense que cuando uno hace la endoscopía, observa esas lesiones, ¿sí? Blanquecinas, son úlceras, acá a nivel gástrico también. Estas por lo general, estas se ven que tienen como un techito de fibrina. ¿Qué quiere decir eso? Que están como empezándose a curar de a poco. A veces estos se encuentran con coágulos o el sangrado directamente visible. ¿Está bien? Fíjense las ubicaciones. Pueden ser gástricas o duodenales. ¿Qué factores de riesgo tenemos para producir este tipo de enfermedades? Bueno, Helicobacter pylori es una bacteria que muchas veces está en la mucosa y hay que determinarla, diagnosticarla y tratarla, porque no solo están asociadas a úlceras, sino también a producción de neoplasias gástricas. Entonces siempre tengan presente esto. El antecedente de reflujo gastroesofágico, la gran producción de ácido gastrointestinal aumenta el riesgo de úlceras. Consumo indiscriminado de AINES, en el primer lugar, ¿sí? El uso sin ningún tipo de control de antiinflamatorios, que muchas veces son de venta libre y la gente los toma creyendo que son inocuos, son muy graves y pueden producir úlceras o gastritis. El consumo de café, de chocolate, de alto contenido en grasas, tomar alcohol, tabaquismo, es decir, todo este conjunto de toxinas van a llevar a producir también lesiones gástricas. El estrés, ¿sí? El estrés, la vida, descansar mal, dormir poco, las hernias hiatales, consumo de cocaína y crack, gastrinoma, ¿sí? Que es un tumor relativamente benigno que aumenta la producción de ciertas sustancias que pueden estimular el aumento de ácido clorhídrico. El citomegalovirus, el herpes, también pueden generar úlceras y lesiones. Y dentro de lo que es los diagnósticos diferenciales, siempre que, obviamente, la enfermedad por reflujo, que a veces puede o no estar asociada, la gastritis aguda, donde yo le decía que no hay úlcera, pero sí hay inflamación de la mucosa gástrica, las neoplasias, tanto gástricas como duodenales, el síndrome coronario agudo, tal vez, que es importante descartarlo, las pancreatitis, tanto agudas como crónicas, yo no me quedaría solo con las crónicas, sino también las agudas, infecciones, enfermedades biliares e isquemia intestinal, ¿sí? Cualquier isquemia de cualquier vaso intestinal. Son diagnósticos diferenciales a llevar adelante, ¿sí? Y ahí finalizaba las filminas de hoy. Acabou. Acabou. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Sí, profe. te escucho. Bien. Bueno, básicamente es tener presente eso, ¿no? Que es una patología que tal vez no tiene tanta semiología clínica del examen físico, por ahí el diagnóstico es más por anamnesis, por antecedentes, por ciertas presentaciones clínicas. Tal vez la paciente no viene con un cuadro de hematemesis, pero sí viene con melena, que es la materia fecal oscura, de mal olor. Entonces uno tiene que pensar que si tiene melena, tal vez haya tenido algún sangrado digestivo, y eso lo estamos viendo en su materia fecal. Tal vez no vomitó sangre, pero sí tiene ese antecedente y es importante tenerlo presente. Es decir, siempre este diagnóstico lo vamos a hacer con sus antecedentes, con el examen físico y con la anamnesis. Tal vez el examen físico va a ser el más acotado de todos los datos que vamos a obtener. Pero bueno, no deja de ser importante tenerlo presente como enfermedad, ¿no? Sí, sí, profe. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna pregunta o duda que les quedó de esta clase, de otra, que por ahí les pueda ayudar? Não, profe, tudo bem. Tá ¿Todo bom. bien?
Bueno, Sí, bueno, yo tengo una pregunta rápida y ya te dejo. no, En el tema CITES, al examen físico, viste que el líquido puede estar libre o tabicado. ¿en el qué, perdón? En la CITES, En la citis, sí, el líquido acítico, sí. cuando haces un examen físico, el líquido puede estar Sí. libre, ¿sí? O sea, que se acomoda un poco Sí. Líquido según libre la que posición. o estar tabicado con cierta fibrosis, Exacto. tabicado, sí. Lo que no entiendo bien es cómo lo vas a ver tabicado, o sea, siempre en Cuando el líquido, decúbito. no, cuando el líquido está tabicado, la diferencia es que el líquido muchas veces no se mueve dentro de la cavidad abdominal. Es decir, está ubicado, está atrapado por esos tabiques. Y en ese caso, Ok, estas maniobras que nosotros hacemos para la movilización del líquido abdominal en una posición u otra, sí, el líquido sí, no se va a desplazar. En ese caso, el diagnóstico lo vas a tener que hacer más que nada con algún método por imágenes, o sí. sospechando que lo que tenés es líquido acítico y que no está moviéndose durante, digamos, la maniobra porque el líquido está contenido. O sea, en ese caso es más difícil poder determinar que esa matidez está asociada al líquido o no. Por eso, por ahí haciendo una ecografía, la ecografía me va a determinar que lo que tiene es líquido y en ese caso me va a servir también para guiarme con la punción. Ok, listo. Igual, igualmente, generalmente, los pacientes que ya tienen líquido acítico tabicado son pacientes que por lo general son crónicos, que ya han sido punzados en otras oportunidades, es decir, Ujú. están asociados a situaciones más bien crónicas, no agudas. Ok, o sea que es más común verlo en pacientes crónicos. Y en pacientes que ya vienen con ascitis de manera crónica o que ya han sido punzados en algunas oportunidades, es decir, es donde esta fibrosis se va produciendo por un líquido, por líquido abdominal, pero con mucho tiempo de evolución, ¿no? No es algo agudo. Para que se vaya generando. Es como los pacientes que tienen un derrame pleural tabicado. Por lo general son infecciones crónicas, donde han tenido alguna infección por algún germen crónico, como por ejemplo una tuberculosis. Es decir, si son pacientes agudos que vienen con derrame pleural o es su primera neumonía, por lo general no se tabica. Pero Ok, bueno, la realidad es que si uno sospecha líquido libre o ascitis, hacemos las maniobras, vemos que la citis no se desplaza, puede llegar a ser tabicado y tal vez en ese caso necesitaríamos algún estudio por imágenes para confirmarlo. listo. Vale, entendido, profe. Bueno, 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 mil gracias. cualquier duda, preguntas, ahí estoy en el grupo de WhatsApp, me pueden mandar, no hay problema. Listo, profe. Muchísimas gracias. No, no hay que, hasta luego.